Te doy la bienvenida a Gabinete de Psicología, el podcast donde aprender sobre psicoterapia infanto-juvenil. Si eres psicóloga y o te interesa este campo, te abro las puertas de este gabinete. Soy Elena Piñeiro y quiero mostrarte mi trabajo, compartiendo contigo mis reflexiones y aprendizajes sobre la psicoterapia infanto-juvenil. ¡Empezamos! En esta ocasión os voy a hablar de un tema delicado pero importante, la negligencia emocional infantil. Muchos de nosotros no somos conscientes de que la negligencia emocional puede tener graves consecuencias en la vida de los niños y niñas, llegando estos efectos, la mayoría de las veces, hasta la vida adulta. Pero, ¿qué es negligencia emocional? ¿Qué entendemos por este concepto? Bien, pues se trata de la falta de atención emocional que los padres o cuidadores proporcionan a sus hijos, como por ejemplo no prestar atención a sus necesidades emocionales, no demostrarles afectos, no ofrecerles un ambiente seguro y de confianza. Es la falta de presencia y conexión emocional en la crianza. La negligencia emocional infantil es un problema bastante grave y poco detectado. La infancia es un periodo crucial en el desarrollo emocional y mental de un niño, así que la negligencia emocional en la infancia puede causar daños duraderos en la autoestima, confianza y las habilidades tanto sociales como emocionales del niño o la niña. También puede tener efectos negativos en las relaciones interpersonales, rendimiento académico y en general en la salud mental, dado que la necesidad de sentirnos aceptadas, sentirnos queridos y queridas, es algo básico inherente al ser humano. Veo en redes muchas publicaciones sobre los efectos de la negligencia emocional en la edad adulta, recomendaciones sobre cómo detectar y poder reparar los efectos que esta negligencia sufrida en la infancia está teniendo en tu vida adulta. Desde luego se están dando grandes pasos en el reconocimiento del daño de la negligencia emocional y me parece importante que aprendamos a detectarlo cuando en la infancia estamos ante un caso de negligencia emocional, es decir, cuando la negligencia emocional está pasando en este momento, no cuando ya ha pasado. Y es importante porque un niño no se va a dar cuenta de que sus padres están siendo negligentes. Lo que vive le va a parecer lo normal y si tiene sentimientos que no entiende, probablemente se acabe echando la culpa más que culpar a sus padres, porque esto es algo que hacen los niños y las niñas. Para ilustrar la importancia de este tema, quiero compartir contigo la historia de una niña de 12 años, que pongamos se llama Ana. Ana vive en un hogar donde su madre está ausente la mayor parte del tiempo debido a su trabajo y a las tareas de casa, mientras que su padre es emocionalmente distante y obvia todas sus necesidades emocionales. Los padres de Ana le dan, entre comillas, de todo. Ana acude a un buen colegio, tiene buena ropa, tiene juguetes, un móvil de última generación, clases de inglés, de música, va a campamentos. Su padre nunca le da un beso ni un abrazo, porque no es de besos. Sí se deja besar cuando su madre dice, dale un beso a tu padre. Su madre, por su parte, se pasa el día corrigiéndola, diciéndole todo lo que puede hacer mejor. Siéntate bien, cómo vas así peinada, pero yo que te he enseñado. Cuando sus amigas quedan, sus padres no suelen facilitar esos encuentros. Siempre tiene que arreglársela sola para llegar hasta la casa de una amiga o ir, por ejemplo, al cine o al centro comercial. En este aspecto, Ana tiene mucha libertad y mucha autonomía. Entra y sale de casa con su propia llave desde hace tiempo. Sus amigas le dicen, ¡qué suerte tienes, tía! Si algún día le hacen el favor de llevarla o traerla, sus padres siempre terminan reprochándoselo. Ana no entiende por qué sus padres son los típicos dispuestos a ayudar a los vecinos y amigos y a ella, pues muchas veces siente que no la quieren ayudar. Sus padres siempre priorizan sus propias necesidades y planes por encima de los de Ana, así que ella se siente sola, inadecuada y desconectada emocionalmente de sus padres. Esto le está afectando en su capacidad para relacionarse con los demás y regular sus propias emociones. Ana siente que no vale la pena compartir lo que le está pasando, simplemente nota un gran vacío dentro. Todo esto que le pasa a Ana no se ve, no hay moratones, no hay señales, no hay un descuido que se pueda palpar. En muchas ocasiones estos casos quedan sin detectar.
Con suerte, en la edad adulta, cuando Ana tenga problemas, pedirá ayuda y podrá romper el patrón. En ocasiones, las familias acuden a consulta debido a un síntoma muy evidente, como por ejemplo ataques de ansiedad, pánico, fobias, o también pueden acudir por recomendación de terceros, de la escuela, por ejemplo, ya que pueden tener una sintomatología internalizante, mostrar, mostrar mucha desmotivación, poca implicación, mucha desatención, estar desconectados en clase, parece que están ausentes, que todo les resbala. Esta sintomatología podría parecernos difícil de explicar en consulta, es decir, la historia de vida, lo que nos cuentan, es todo aparentemente normal, incluso bueno, y los padres nos explican cómo su hija puede tener un problema. El síntoma puede ser el grito de ayuda de estos niños y niñas. Por eso, en terapia es tan y tan importante ir más allá del síntoma, ¿verdad? La negligencia emocional infantil puede tener efectos graves en el bienestar y os voy a poner algunos ejemplos. Pueden tener problemas de autoestima y confianza debido a que no han sentido esa mirada incondicional en sus cuidadores y la falta de disfrute en los cuidados va a provocar falta de autoestima. Poca confianza en sí mismos y en los demás porque va a haber una inseguridad de base. Van a tener dificultad para expresar y regular emociones, obviamente, porque ¿cómo van a entender y expresar sus emociones si han aprendido que lo que sienten no importa, o es exagerado, o es inadmisible, o no me saben contener? Así que la regulación es imposible, porque sin corregulación no hay regulación. Si las emociones no son validadas, van a existir dificultades para reconocerlas en ellos y en los demás. También vamos a poder ver problemas de comportamiento y de conducta, por ejemplo, dificultades para concentrarse en la escuela o comportamientos disruptivos. Y, como no, problemas de salud mental, que ya sabemos, ¿no?, que la negligencia emocional infantil aumenta el riesgo de sufrir algún problema de salud mental en la edad adulta, como depresión, ansiedad o trastornos de personalidad. ¿Y qué señales podemos ver en consulta? Bien, a lo largo de mi experiencia he trabajado con casos en los que este tipo de negligencia estaba presente y cada niño, niña o persona adolescente que he visto es diferente y puede tener un patrón de conducta distinto. Pero voy a nombrarte algunas de las señales que podrían tener en común y podrían indicar que algo de esto está pasando, ¿vale? Obviamente cada caso es un mundo, señalo, hay que evaluar, ¿vale? Hay que hacer una buena evaluación clínica y para hacer nuestras hipótesis y no basarnos pues solamente en nuestras observaciones, ¿vale? Que son importantes, hay que tener el conocimiento, pero también tenemos que apoyarnos con otro tipo de instrumentos de evaluación. Entonces, a lo que iba. Cosas que podemos ver es, por ejemplo, que el síntoma, como decía antes, el síntoma parece que surge de la nada. Es decir, nadie entiende por qué este niño hace lo que hace y le pasa lo que le pasa. Podemos ver dos opuestos en el comportamiento. Criaturas extremadamente complacientes desde el minuto cero o muy desconectadas, que parecen que no nos tienen en cuenta y pueden mostrarse en sesión ausentes o hipercontroladores, queriendo hacer todo el rato lo que quieren. El espacio de terapia y la relación terapéutica se convierte en un reflejo de lo que necesitan. Como terapeutas podemos sentir que no nos están teniendo en cuenta, que parece que no nos hacen caso, que no contamos para ellos. Y este sentimiento es importante detectarlo en nosotros y interpretarlo de la manera adecuada, porque a veces tendemos a hacer este tipo de interpretaciones culpándonos, las propias terapeutas diciendo no conecto, es culpa mía, no tengo las herramientas, no tengo las habilidades. Y nuestras emociones también nos dan información del caso, nos dan información de cómo está ese niño. Así que atentas a esto, que es algo muy sutil e importante. Otra pregunta que nos podemos hacer ante la negligencia emocional es, ¿pero por qué? ¿Por qué se da esto? ¿Y cómo lo puedo solventar si lo detecto?
Decía al inicio del podcast que la negligencia infantil es la falta de atención en los cuidados y de respuesta emocional por parte de los cuidadores. Entonces, si los cuidados están guiados por una impronta biológica, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cuál es la causa? La negligencia emocional se transmite de padres a hijos, es decir, hay un trauma transgeneracional. Muchos padres que han experimentado una falta de cuidados adecuados en la infancia van a tender a adoptar estilos similares cuando crían a sus propios hijos, porque, claro, es que va a ser muy difícil que podamos dar aquello que no hemos recibido. Entonces, es cierto que hay diversos factores en la vida de los padres y madres que pueden explicar la negligencia emocional y ayudarnos, como decía, pues los patrones de crianza, la carga laboral, el estrés, problemas de salud mental de los padres que pueden interferir en la conexión emocional. Tenemos que tener en cuenta qué factores se están produciendo y cómo podemos ayudar a los padres y madres para aumentar sus capacidades a pesar de que existan factores negativos, porque esto es importante, es decir, estos son factores que pueden ayudar a dar una explicación, pero no son factores que causan negligencia. Quiero decir, tú puedes tener una carga laboral, puedes tener estrés, puedes tener un problema de salud mental y puedes atender emocionalmente a tus hijos. ¿Vale? Si tienes la conciencia sobre ello. Pero es verdad que muchas veces estos factores acompañan a la negligencia emocional. Cuando trabajamos con las familias, lo que vamos a ver es que estos padres y madres brindan poco contacto físico, suelen ser distantes, hablan poco con sus hijos y pueden tener un estilo tanto autoritario como muy permisivo. Con el tema de hablar me quería parar un momentito porque os voy a dejar en las notas del episodio un estudio en el que se encontró que los niños con los que más hablaban sus padres tenían un mayor desarrollo cognitivo y menos signos de comportamiento inquieto, agresivo o desobediente. Así que cuando los padres no hablan lo suficiente, es lógico que los niños se sientan más solos y con más dificultad. Así que también nos tenemos que fijar en las interacciones verbales, en la cantidad, ¿vale?, de interacción verbal y en la calidad. ¿Vale? Porque es cierto que podemos ver que hay muchas emisiones verbales cuando estamos con la familia, pero pueden ser todo el rato informaciones correctivas. No nutren estas interacciones. También, como decía, ¿no? Decía que podían tener un estilo autoritario, que esto es como más fácil de ver, que efectivamente, y de ver también cuando hagamos la devolución a las familias, ¿no? Que este estilo, bueno, pues aleja de la afectividad. Pero también podemos ver familias con un estilo muy permisivo, que van a depositar en la criatura el peso de las decisiones y la vida y se pueden mostrar hasta amorosas, pero está habiendo una negligencia emocional porque no están teniendo en cuenta el desarrollo del niño o la niña. El mensaje es que todo lo tienen que decidir y esto les va a quedar grande. Entonces, al final, tanto el mensaje en un estilo de crianza autoritario como un estilo de crianza permisivo es el mensaje que llega: no soy suficientemente importante. Hay algo fundamental que tengo que señalar y es que estos papás, estas mamás, no notan, no responden o no validan lo suficiente los sentimientos de sus hijos, pero que sí aman a sus hijos e hijas, ¿vale? Sí hay amor. La negligencia afectiva no solo ocurre con padres que no aman. Estos son más fáciles de detectar, por ejemplo, pues los padres y madres con perfiles narcisistas, ¿no? Pues como psicólogas nos van a ser más fáciles de detectar, porque son los padres que, aunque digan que aman a sus hijos más que nada en el mundo, sus comportamientos al final se ven y se resumen en: yo soy más importante que tú, ¿no? Mis necesidades están por encima de las de mis hijos. Esto es un pensamiento interno que no lo dirán en voz alta, pero que está ahí. Pero también hay padres que están siendo negligentes emocionalmente. Sí aman a sus hijos. Lo que pasa es que hay un patrón familiar, como dije, un trauma transgeneracional, hay desconocimiento, hay falta de habilidades, hay problemas económicos, hay batallas personales, hay muchos factores que pueden hacer que esto ocurra.
Entonces, si detectamos un caso de este tipo, va a ser fundamental trabajar de manera sistémica, ¿vale? Lo mejor, lo más adecuado sería que los padres con este tipo de dificultad iniciasen su propio proceso terapéutico, sanasen, ¿no? Paralelamente al proceso de su hijo, que también tiene que hacer un un trabajo de sanación con el niño o la niña, porque ese niño o niña ya está dañado. Entonces tenemos que ayudar en la reparación. Con la criatura, pues voy a recomendar, por supuesto, trabajar a través del juego para poder explorar en un ambiente libre de juicios sus propias emociones, con un adulto, en este caso la terapeuta, que le haga sentirse visto, estableciendo los límites necesarios que promuevan la seguridad en la sala de terapia. Con las familias hay que trabajar para poder en un momento dado introducirlas en las sesiones y ayudarles a vincular con sus hijos a través del juego. Hay mucho más que vamos a ir haciendo con tareas para casa, tomar conciencia. Me parece muy importante con estas familias trabajar metáforas y todo esto a ser posible con un trabajo paralelo de terapia personal de cada uno de ellos que tendríamos que poder derivar. Así que, en conclusión, la negligencia emocional infantil puede tener graves consecuencias a largo plazo para la salud mental y emocional de las personas afectadas. Por eso es tan importante tener en cuenta señales, ¿vale?, que nos ayuden a detectar y desarrollar habilidades para poder abordar este tipo de situaciones con las familias, ya que, como señalé, hay una falta de conciencia bastante grande. Creo que es como algo de lo que no nos damos cuenta y nos cuesta darnos cuenta. Así que hasta aquí el episodio de hoy. Si quieres apoyarme, lo haces con una valoración en Spotify o en iTunes, si me escuchas desde ahí, porque esto me ayuda y también me ayuda mucho que compartas el episodio en tus redes, que lo compartas desde Spotify, que digas que me has escuchado, porque también va a ayudar a que este podcast pues siga creciendo y haga más temporadas. Si quieres saber algo más sobre terapia infanto-juvenil o conocerme un poco mejor, aparte de este podcast, te recuerdo que en mi página web, elenapiñeiro.com, tienes varios artículos hablando de la psicoterapia infanto-juvenil. En mi Instagram, Elena Psicología, también encuentras información de valor. Y, por supuesto, te voy a recomendar el curso de intervención infantil con juego, que te dejo toda la información en la cajita del podcast, donde voy a dejar el artículo del que te hablé y otra información interesante. Si estás escuchando este episodio antes de abril del 2022, también te anuncio que el 21 y 22 de abril daré un taller en directo online sobre el trabajo con las familias en terapia infantil-juvenil. Tienes toda la información, como te dije ya, en la cajita y no me lío más. Te dejo, te doy un abrazo, gracias por escucharme hasta el final y hasta el próximo lunes.